Que hable don Pedro, por favor. Yo, por mí, estoy acomplejado porque soy un catetillo de un pueblo muy chico que como marquesa de los Renes no nos llevamos muy bien del todo. Por nosotros somos marqueses. Bien. Somos del pueblo. Ya, pero vosotros sois De la capital. lo que hemos dicho, el marquesado. Y digo por qué. Porque primero, no habéis hablado de los conflictos. Ha hecho alguna relación. Pero claro, yo estoy viéndolo desde la otra parte. Los conflictos entre los marqueses de los Vélez y el obispado de Almería. Pero conflictos de siglos. ¿Por qué? Para que me exprese yo bien. Sencillamente, quien recogía el dinero eran los marqueses. Y los marqueses al obispado no le daban ni un céntimo. Eso puede ser el punto de vista de la iglesia. Bueno, Habría que ir a otra parte. bueno, pero que Los juicios siempre hay que los juicios poco. Pero que de hecho es una realidad de que duran los enfrentamientos entre marquesados y los Vélez. Y obispado, sí. Hasta un momento en que ya me parece que entra la Real Cancillería de Granada y le dicen al marqués, bueno, el marquesado que tiene que pagar. Y claro, como no puede pagar, el San Marquillo tiene que construir iglesia. Y construir la mejor iglesia de esa época del 18, ¿de dónde es? No creo que hay que corregir. Es mejor que el plan de debate que no debate. Bueno, yo- debate amigos, pero no, nos dimos los años. Ellos tenían la obligación, por lo que lo ha citado muy rápidamente, al principio mismo lo ha dicho muy rápidamente, ¿no? Es una concesión de unos bienes que se le dan, los 2/3 y los 2/9, vale. Hay los 2/9 se le dan a eso, pero con unas obligaciones que van a aparejar. Una obligación. Que hubo incluso nobles que para eximirse de eso, como el señor de Bacares, renuncia en favor de la corona, de eso, porque lo que no quiere... No quiere tener la obligación de eso. Bueno, yo paso. Pero de todas formas, un inciso nada más. Es decir, aunque efectivamente el 10º marqués de los Vélez, como don Antonio Álvarez de Toledo, tenía obligación, había un terremoto, se había destruido la iglesia anterior, como sabéis, tenía obligación de hacer un templo, no tenía necesidad de hacer el pedazo de templo que hizo. Podría haber cubierto el No tenía necesidad. Es decir, ahí lo tenemos que arrascar la figura del marqués, que lo conocemos un poco, para ver por qué hizo esa iglesia tan grande. Y no sé qué necesita el administrador. Pues muy probablemente los que vienen de administrar ahí alguna influencia ejercerían sobre ese señor que estaba en Madrid. Claro. Alguna influencia ejercerían, pero no lo conocemos bien. Pero lógicamente también, yo lo conozco, la población también mayor Sí. era obrera. Más que el rubio, no. No, digo después de Vélez Rubio. Ah, bueno, no. Y entonces la construcción de Vélez Rubio y la de Oria son algo era nada y menos. Por eso la peor iglesia de todas fue la de Vamos a ver, Alfredo. No, eso no es así. No podemos comparar la iglesia por Perdona, yo que no quiero, Pero a mí es que me gusta también a un compañero sacerdote, lo del Rubio, o sea, lo del Rubio es una cosa y lo nuestro es otra. Digo nuestro porque Juan López de Robles fue el que hace la iglesia del Manché y la del Bobo. 40 y tantos años antes de la otra. Es otro estilo, es otro arquitecto, es otra historia, es otro marqués, es doña María Teresa, es otra persona. Entonces los de Resola van por otro sitio. Sí, lo sé. Van por Tú otro lo has lado. dicho mejor. Van por otro lado. Pero además es que el escudo que hay en la puerta de la iglesia es el de la marquesa. Doña María Teresa, que fue la última pagando. La última fue. Y además que regala una reliquia de Santa Cecilia a la iglesia de Albo. Que hubo una gran fiesta con la reliquia, con baile, con todo. Es decir, que yo estoy metiendo caña, pero si no estamos aburridos. Sí, es que además dan muchas ideas, ¿no? Porque es que dice una gran fiesta con baile y tal, ¿no?
insisto que esa idea que hoy se quiere imponer, no sé desde qué sectores, con ese interés, y parece mentira que lo diga yo, por la forma de que tengo de rojo, de izquierdo, ¿no? De izquierdoso, pero en fin, ese interés hoy en dejar relegado el papel de la Iglesia en la actualidad, pero en fin, yo me refiero en la historia, dejar su papel relegado a represión, a inquisición, a castigo, a imposición, no es cierto, no es cierto. Las cosas hay que entenderlas en su momento. Si no, no se comprende. No se comprende. Hoy puede ser un sacrilegio que alguien tenga un trozo del castillo blanco en su casa, un trozo de mármol colgado por casa. Coño, lo denunciaríamos, llevaríamos al juez, una sanción y no sé cuántas cosas más. Pero eso, hace 50 o 60 años hacia atrás, no se puede ver con esos ojos, porque estaríamos metiendo la pata. Estaríamos metiendo la pata. Porque el que se llevó el trozo a su casa, pues a lo mejor fue un trozo para picar esparto, o se lo llevó a poner un tranco en la puerta de su casa, o se lo llevó para algún tipo de utilidad, o simplemente por capricho, pero no para negociar, ni para venderlo, ni para nada de eso, ¿no? El concepto de patrimonio histórico-artístico que se tiene hoy, que es ya el colmo de los colmos, porque hoy ya cualquier tontería que se haga, cualquier rayazo que se haga en un sitio ya es un escándalo que se haga, ya nos estamos pasando de lo del patrimonio, ¿no? Pues con la Iglesia hay que entenderla en su momento. Y si la gente bailaba y hacía fiestas porque regalaban una reliquia, es porque lo sentían, no porque el cura impusiera eso a fuerza a los vecinos. La gente lo sentían así, realmente y sinceramente lo sentían así, y así lo hacían. Es que imposible que haya alguien que viviera aquí. Aquí el saliente. Iban con la bala dándole la corva. Entonces, las cosas. Sigue. Otra cuestión. Es dinámico. El hecho es que estamos en un sitio que no era santuario, que lo hemos olvidado, la gente ahora no, porque le seguimos llamando igual, decimos la ermita. ¿Dónde va? Pues voy a la ermita, porque esto originalmente primero es una ermita que funda concretamente, primero, tenemos que Albó es la villa más pequeña de la Tepe de Oria, Albó, la más pequeña en población, es la más pequeña. El siglo XVII presenta un desarrollo poblacional de cierta importancia. Y si tomamos como referencia las 47 familias que quedan en 1593 y que suponen un total aproximado de 200 habitantes, veremos como hacia el 1700 se ha producido un incremento de 996 personas, con lo que se comienza el siglo XVIII con una población cercana a los 1400 habitantes. En el último tercio del siglo, los libros sacramentales recogen la fundación de varias capellanías con distintas obligaciones cada una. Entre ellas se encuentra la fundada por Juan de Alcaina en 1681 en el Saliente, cuyo primer capellán fue el licenciado Lázaro de Marto, con la obligación de 23 misas al año. Entonces, entramos con un personaje clave, Lázaro de Marto. Lázaro de Marto es un hombre de la época, sacerdote, bisnieto de repobladores, eso es clave, con lo que económicamente no era un pobretillo, pastor, el de la leña. Tan es así que el otro, Roque Tendero, ese sí era un pobre hombre. Sí era un pobre hombre porque era hijo del sacristán de Santa María de Albó. Económicamente no tenía un duro. Los dos entran al seminario y son sacerdotes. Lázaro de Marto, ¿por qué va a ser el que va a despuntar? Pues sencillamente porque su espiritualidad está
en algo que se ha nombrado la Escuela de Cristo. Y entonces la Escuela de Cristo, que todavía en Tíjola sigue funcionando, va a ser su espiritualidad. ¿Cuál es la clave de esa espiritualidad? Que las personas, los cristianos, tengan sitios donde ir a misa. Y para eso se construye, y él construye una serie de sitios. El primer sitio, o uno de los sitios primero que construye, es la ermita del Saliente. La ermita del Saliente va a construir la de Pocica, que no es la que hay, sino una anterior, y con este fin, los amigos conocidos desde la infancia, Lázaro, nieto de repoblación, nieto y nietos repobladores, Roque, tendero, hijo del sacristán, beneficiario y cura de Albor, colaboran en la en el asociacionismo religioso de distintas cofradías, del Santísimo Sacramento, San Roque, la Ánima y la Escuela de Cristo. En 1686, el Marqués de los Vélez autoriza a Roque Tendero y Lázaro de Martos la construcción de un oratorio para la Escuela de Cristo, separada del templo parroquial, dada la diversidad de cultos y el número de miembros de esta, también porque se está cayendo el templo parroquial. Y entonces, pues le piden al Marqués lugar y se lo da. Y construye la Escuela de Cristo. La Escuela de Cristo, que junto a la Escuela de Cristo se va a hacer un beaterio. Las beatas. ¿Quiénes son las beatas? No son las que le dicen manual beatas. Eran mujeres que quieren entrar a la vida religiosa, que era de clausura, pero tienen que llevar dote. Las de pueblo no tienen dote. Y entonces quieren vivir como las de clausura, pero en un sitio donde no tengan dote. El beaterio de la recogida, ¿te suena? Sí. De Santa María de Tierra. Exactamente. La calle recogida en Granada. ¿Ah, sí? Claro. Del beaterio de Santa María, de la recogida. Que además eran recogidas, que eso ya entraríamos en otro. En otro tema. Sí. De Santa María de Tierra, concretamente. Sí, ya entraríamos en otras cosas. Es otro tema. Que no estamos aquí. Entonces lo que sí estamos es que se hace la Escuela de Cristo. ¿Dónde es el lugar de la Escuela de Cristo? Los topónimos duran siglos. Se resiste. Se resisten. Por ejemplo, en Albó hay, subiendo al barrio alto, un lugar que se llama el Caño de San Felipe. San Felipe Neri es en Roma el que empieza toda la cuestión. Y entonces ahí estaban donde se hace la Escuela de Cristo. Y se hace además el beaterio. Y allí es donde está enterrado Lázaro de Martos. En la resurrección, menos mal que no tiene que ver el edificio.